Mi madre se llamaba Edna Aiken y nació en 1910 en el lejano rincón noroccidental del estado de Arkansas, Benton County, en un lugar de cuya localización exacta no estoy ni he estado nunca seguro, cerca de Decatur o de Centerton o de una pequeña ciudad que ya no es ciudad, solo un paraje rural. Por allí cerca pasa la línea de Oklahoma y en 1910 era una zona dura, con sensibilidad de frontera. Solo 10 años antes, ladrones y forajidos poblaban el paisaje. Bud Masterson todavía estaba vivo y no hacía mucho que se había ido de Galina. No hago hincapié en esas circunstancias por sus posibilidades novelísticas ni porque piense que otorgan a la vida de mi madre ninguna cualidad especial, sino por la impresión que dan de pertenecer a una época remota y un lugar lejano e inaccesible. Y sin embargo mi madre, a quien amaba y conocía muy bien, me vincula a ese territorio extraño, a eso otro que fue su vida y de lo que en realidad no sé ni supe nunca demasiado. Es una cualidad de la vida con nuestros padres que a menudo nos pasa inadvertida y por consiguiente no le damos importancia. Los padres nos conectan por encerrados que estemos en nuestra vida con algo que nosotros no somos pero ellos sí, una ajenidad, tal vez un misterio que hace que aun juntos estemos solos. El acto y el ejercicio de abordar la vida de mi madre es por supuesto un acto de amor. No debe pensarse que mi incompleto recuerdo de esa vida o mi conocimiento insuficiente de los hechos son demostraciones de amor incompleto. Amé a mi madre como lo hace un niño feliz, sin pensarlo, sin dudas. Cuando me hice adulto y nos conocimos como adultos, nos tuvimos un gran respeto. Podíamos decir te quiero cuando parecía necesario para aclarar las situaciones, pero sin detenernos en ello. Ahora eso me parece perfecto, igual que me lo parecía entonces. Y de repente, el último, digamos así, gran escritor norteamericano, el autor de novelas densas, prolijas, sesudas, tremendas, se despoja de cualquier artificio, de cualquier solemnidad y nos regala, Pablo Vilaboy, un recuerdo muy emocionado, pero muy pausado, de quien fue su madre. Sí, hace más que una memoria, hace una semblanza de esa figura que empieza, tal como has dicho tú, con las raíces de aquellos casi pioneros de vida que fueron sus padres antes de la Gran Depresión y llega hasta los últimos días de esta mujer que, como bien dice, no tenía nada admirable, pero era su madre y hace una semblanza pues a medio camino entre lo periodístico y la memoria emocionada. Lo cierto es que para quien se considera uno de los herederos de Faulkner y uno de los máximos exponentes del realismo sucio de la literatura americana, encontrarse con un texto así es toda una sorpresa y un hallazgo. Es que incluso hay momentos en los que, ¿verdad? Por eso, por los ditirambos utilizados sobre todo entre cierta crítica y entre algunos, permítanme que lo diga así, llamados lectores, Richard Ford da un poquito de miedo, o un poquito de pereza, o un poquito de pesadumbre. Pero claro, de repente llega esto, donde, como digo, se despoja, es que se despoja de los adjetivos, porque emplea los justos, los necesarios, un estilo muy telegráfico, y además confesando, si es que yo sabía poco sobre mi madre, pero simplemente aquello que él tiene ahí, lo va compartiendo con los lectores. Sí, la verdad es que no sé si acercarse primeramente a una obra así, después puede chocar con sus obras mayores, por así decirlo, pero en todo caso, aunque solo sea una incursión única, creo que una novela así, una semblanza así, vale mucho la pena. ¿No te has recordado, y te lo pregunto diciéndolo para bien, a Joan Didion en El año del pensamiento mágico? En la distancia que toma, aun estando tan implicado con lo que escribe, obviamente. Me parece menos frío Richard Ford en este texto que Joan Didion. También iba a decirte, sí, porque me sorprendí llorando y dije, la Didion no lo consigue en el sentido de físicamente, me hace llorar por dentro. Pero sí, son corrientes que corren paralelas, la verdad, en estilo y en modo de llegar a la emoción. El Richard Ford habla, claro, de aquel tiempo, del tiempo compartido y del tiempo recordado. Pero ¿sabes que hay quien dice que el tiempo no hace ningún ruido?
No sé si hoy encontraremos solución al enigma. Bueno, hay dolores y alegrías calladas. Y además ahora podemos hablar, claro, de la polisemia de la palabra ruido, que para nosotros, la gente del mundo de la comunicación, significa algo no exactamente igual al resto de los mortales, porque el ruido obviamente sí es algo que estorba, algo que perturba, algo que no permite la comunicación, pero para nosotros tiene un significado muy concreto y muy explícito, y luego para el resto del mundo, pues incluidos nosotros cuando somos ciudadanos, simplemente es ruido, efectivamente, pero a veces el tiempo, el implacable, como lo llamó Pablo Milanés, el que pasó, está ahí, sí, pero es que no se nota. ¿No les pasa a ustedes que de repente te miras en el espejo, qué bien te ves, pero dices, caramba, pero cuando han pasado tantísimos años no me había dado cuenta de esto? Pues será ese tiempo el que no hace ruido, será ese tiempo al que se refiere nuestro querido amigo que regresa por tercera vez, igual que Miguel Ángel Delgado. Se ha hecho un Daniel Day-Lewis. 3 Oscars, y a Nicholson también. Pero luego hablamos de los matices como haría Katharine Hepburn. Carlos Herrera Carmona, bienvenido de nuevo a tu casa, el Arpa de Becker. Bien hallado, buenas tardes. Como siempre, con algo nuevo bajo el brazo. Sí, esta vez doble. Además es doble porque antes de hablar de esta función, que además ya va a ser función, no solo el libro que ustedes pueden leer, vamos a saludar quien viene contigo, porque además es esa novedad que dice Carlos Parano cuando nos dice, tengo una nueva cosa que contar, tengo una nueva obra, tengo un nuevo proyecto, tal, pero para no aburriros, para no ser siempre lo mismo, voy a ir acompañado, y eso nos encanta. Blanca Huidobro, bienvenida al Arpa de Becker. Muchas gracias. Ahora sí, Carlos, el tiempo no hace ruido. ¿Tú crees? A ver. Bueno, ¿qué quieres que explique el libro? ¿Que explique la función? Bueno, por comenzar por ahí, porque en realidad tú además eres una persona que siempre habla mucho de la memoria, habla mucho del tiempo, habla mucho de lo que sucedió y de lo que sucede. O sea que eres una persona, yo creo, muy capacitada para afirmar que el tiempo, si a ti te lo parece, no hace ruido. Efectivamente, el tiempo no hace ruido. Y puedo decir que a veces lo más complicado, ¿verdad?, para escribir un libro, novela, etcétera, es el título. Y sin embargo, esta vez pues salió solo. Porque el título, bueno, es un engaño, se puede decir. El título es un engaño porque sí hace ruido. Y aquí mi compañera de reparto sabe el ruido que se hace en el escenario. Y bueno, también puedo decir que ellos son 5 en el reparto, compañeros que no están aquí hoy, y que con ella son 5, que ya es una valentía, ¿verdad?, para una compañía. Efectivamente. Pues tener 5, pero yo estoy muy contento y orgulloso, y ellos lo saben. Y claro, el tiempo pues es el sexto personaje, ¿no?, se puede decir, ¿no? Es un personaje incorpóreo, y como es un drama rural, con hermanas encerradas dentro de una casa, que eso después lo puede comentar ella, que la ha vivido y la vive en sus carnes, a una de esas hermanas. Y el tiempo pues está afuera, como aquel Pepe el Romano, que es tan importante como la propia Bernarda, ¿no? Se puede decir, porque sin él no hay conflicto. Pues con el tiempo en esta obra creo que pasa igual. Y precisamente el personaje que tú interpretas, Irene, en un momento dado dice, deja el tiempo en paz, y da una bofetada a la otra hermana. Sí, Irene hace mención al tiempo varias veces, y suele ser cuando alguien le lleva la contraria. Entonces lo usa un poco como arma, el tiempo, y quiere evitarlo a toda costa. Esta función escrita, que también por eso se escribe teatro, ¿verdad, Carlos? Para leerlo, que es un placer, además ya lo comentamos en tus anteriores visitas, a ti es un placer leerte porque además tú acotas mucho, hay notas a pie de página, o sea que leer la obra es algo más que simplemente pensar la obra en la cabeza del lector, pero luego, claro, sobre todo se escribe teatro para verlo representado. Y vais a estar en mayo en Nave 73, a finales de mayo. Sí, señor, estaremos allí, si los dioses quieren, porque ahí también aparecen dioses. Eso es otro tema. Cronos está ahí presente, claro. Y pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo como autor, y ella lo puede decir, ¿verdad?, en el primer trabajo de mesa le digo, coger un lápiz, un boli, y vamos a empezar a tachar. Hay que tachar, porque las acotaciones ayudan al lector, ¿vale? Pero hay que hacer lo que se llama, según María del Carmen Boves, el texto espectacular. Entonces hay que llevarlo a escena y, claro, te das cuenta de que hay cosas que pueden ser sobrantes. Y esto no me estoy echando
piedra sobre mi propio tejado, pero para ser honesto, tú te tienes que dar cuenta de que en escena eso pues, puede no estar y no ocurre nada. Entonces las acotaciones, bueno, te lo puede decir Blanca, que hay acotaciones que digo, no, en la pausa no se hace, no, el silencio no se hace, no, esto nos vamos a mover por allí, porque tienes que plantear una escenografía, un espacio, ¿no? Llenarlo, ¿vale? Ese espacio vacío, hay que llenarlo y tienes que empezar a prescindir de lo que es el texto escrito. No creo que toda obra de teatro se pueda llevar a las tablas 100%. Hombre, Alonso de Santo tenía la gran suerte de contar con el brujo, Bueno, ¿verdad? claro, sí, a ver. Y una sí, vez que cualquiera. veía la función, si todo... Y Lorca con la Shirgu y cosas así. Y claro, después publicaba la obra, entonces aquello le quedaba como un pastel. Pero bueno, yo en ese sentido, y ellos lo saben, que soy honesto y hay que adaptar, sobre todo porque más personajes hay que también prescindir de ellos. Blanca, los personajes son muy realistas, pero al tiempo son alegóricos, hacen referencia a los mitos, tienen un montón de capas. ¿Cómo se aborda un personaje? A pesar de tener al autor, al creador tan cerca y encima dirigiéndolo, pero ¿cómo se aborda un personaje tan complejo, tan poliédrico? Pues principalmente yo he tenido la suerte de tener unas profesoras fantásticas y magníficas que me han preparado para hacer este tipo de trabajos y justamente yo me he especializado, digamos, en parte en el teatro físico, que se trabaja desde la alegoría absoluta. Entonces tengo la formación narrativa de un personaje realista acompañado del teatro que es más gestual, en el que se basa en la alegoría. Entonces he aprendido también a mezclar las dos para crear un poco lo que con Carlos hemos ido creando. En los momentos más realistas usar más las herramientas de una y en las más alegóricas usar más el cuerpo y la sugestión que el otro. A mí me ha fascinado, lo he hablado con diferentes actores y me comentan que ellos son, o sea, se desdoblan como lectores, que una cosa es leer un libro como individuo y otro como actor. ¿Cómo lee un actor un texto? Ya no digo solamente una obra de teatro, sino una novela. ¿Tú lo notas? ¿Tú notas cuando aparece la actriz y empieza a crear un texto o cuando eres simplemente un lector? Sí, de hecho lo que intento normalmente es en la primera toma de contacto con un texto, con un guión, por ejemplo, es ser solo lectora, para ver el ambiente que propone el guionista o el dramaturgo en el caso del teatro, y luego ya poner la lectura de la actriz, que es una cosa más de análisis, de objetivo, conflicto, de ver por dónde va cada personaje, cuál es el arco de la trama, y ahí ya va más al análisis. Pero me pasa en novelas también que cuando detecto esa parte analítica al final que tenemos, si yo quiero solo disfrutar del libro, me tengo que olvidar de ello, porque si no es que se vuelve como un trabajo en vez de un disfrute de la lectura. Así. ¿Y cuáles son los retos a los que te has enfrentado con este texto como actriz? ¿A cuáles no me he enfrentado? Como si el director no estuviera. Como si el director no estuviera. Siéntete libre. No, a ver, ha sido bastante fácil porque creo que hemos desde el principio hecho un trabajo de mesa primero para entender por dónde queríamos llevar el texto y los personajes, y ha habido bastante cohesión entre nosotros como elenco, entonces muchas de las dificultades que sueles encontrarte no las hemos tenido mucho. Lo difícil es, en mi caso con Irene, hombre, jugar un personaje tan violento pero tan vulnerable, que está secuestrada pero es secuestradora de alguna manera también, entonces hay esos contrastes que, hombre, a mí me divierten un montón como actriz, pero ahí están los retos de encontrar el punto y dónde jugar qué, porque para qué escena interesa más uno y el otro. Sí, eso ha sido... Y a la hora de dirigir tu texto, ¿a qué retos te has enfrentado tú? El primer reto, y ellos lo saben, cuando te sientas con el reparto que tú has elegido, bueno, más que elegido, digamos que ha llegado, y aunque suene esto muy así, muy lírico, ha llegado a mi vida casi por casualidad, y bueno, Blanca, que está aquí presente, lo sabe. El primer reto que tengo es, y vuelvo con el lirismo, que el reparto se enamore de tu proyecto.
y se puede decir de otra manera, que entre en tu paranoia. Y lo digo paranoia porque Blanca, no se está estrenando conmigo, ¿eh? Ya el libro de Por culpa de los tiempos, ella participó en una lectura dramatizada estupenda con otros compañeros. Y ha querido repetir, mira qué bien. O sea, que... Sí, no, todavía no me ha dicho que no, me ha dicho que no. Y entonces, pues, sobre todo, claro, tú te sientas allí con 5 personas y aunque te admiren o sepan de tu trayectoria, ¿no? Tú tienes que convencerle que eso se va a llevar a un escenario con una atmósfera determinada y son personajes, como bien ha dicho ella, son personajes muy violentos, muy límites, muy vulnerables. Bueno, es poliédrico, se queda corto. De verdad que son muy complejos y en cada intervención que tienen, saben ellos que tienen que pasar, una vez me lo dijo ella, ¿no? Dime por favor, porque voy de emoción a emoción, ¿verdad? De emoción a emoción y estoy como... Pero sobre todo tienes que conseguir que se enamoren, pero digo enamorar en el sentido más literal de la palabra, porque ese es el motor de un equipo y así es como esa energía de la que hablan, la sinergia, y tiene que ser el respeto y de decir, esto lo vamos a sacar y esto nos encanta y tienes que llevarlo, o sea, hay un proceso como una primera cita, ¿no? Tienes que venderte de alguna manera, como en First Dates, tienes que contar y que acudan a la segunda, y a la tercera y a la cuarta. Vamos, creo que esto es el ABC de cualquier director o directora que tenga un reparto delante, porque esto lo hacemos, en cierto modo, por amor al arte. Esto no es la compañía nacional, que hay un contrato, que... Entonces, claro, bueno, pues tienes un reparto ahí más como operarios, de alguna manera, ¿no? Pero aquí es gente que viene motu propio a disfrutar de un proyecto, y un proyecto muy difícil. Y cuando tienes pocos medios, ¿verdad? Es mucho más complicado. El día que tenga yo muchísimos medios, no sé qué haré. Pero por ahora, es verdad que con los medios que tenemos, claro, tienes que multiplicar pues, el ingenio de una escenografía, de un vestuario y sobre todo de... Claro, no estamos dedicados mañana y tarde, ojalá. Y yo creo que eso hace que tenga ese cariz especial. Pues ahí iba yo precisamente en cómo escribes. O sea, hay un concepto teatral en el sentido más amplio posible, en el sentido operístico, no, eso es la ópera, o sea, está todo pensado. Escribes, como ocurre, ¿no? Como tantos guionistas, ¿verdad, Pablo? También nos han contado, cuando son novelistas, como no hay presupuesto, adelante. Pero tú te lo pones mucho más difícil porque eso que escribes por placer, por amor al arte, por creatividad, pero pensando que esto ha de llevarse a escena. Y aún así se lo pones a los actores, difícil en el sentido de las capas, las idas, las venidas, las proyecciones, los sonidos, tal. Al único que se lo pones fácil es al público. Porque lo envuelves de un modo que el público entra en la propuesta. Puede haber quien no entre, porque ocurre, el espectador no entra y no entra. Pero si el espectador entra en tu propuesta, que a mí me parece muy fácil entrar, por cómo abduces, es el que lo tiene más fácil. Pero todos los demás, tú incluido, lo ponéis muy difícil, te lo pones muy difícil. Pues ahora que dice la palabra ópera, es verdad que, y Blanca lo sabe, el espacio sonoro está concebido casi como si fuese una ópera de cámara, ¿no? Y el final ya, bueno, ya el que el público lo descubra. Tienen que ir a verlo. Pero es verdad que no aparece todo lo que aparece en el libro, podría aparecer, no estamos en el Valle Inclán, ojalá, pero yo creo que inquietante, por lo menos, sí. Hombre. Sí. Yo creo que los pocos elementos que tenemos, por eso digo que hay veces que yo cuando eso se publica, ganó su premio el espectáculo teatral y también desde aquí pues gracias a Irreverentes que la editorial y la que otorgó el premio, pues dice tú, pues no que ahora escribiría de nuevo las acotaciones con lo que está planteado en esa escenografía y con ese espacio sonoro. Yo no sé, creo que se me nota, ¿no? Que estoy muy contento y la verdad que empezamos en enero y empezamos, pero que muy rápido, muy rápido.
Es que, excepto algunos privilegiados, también ocurre en nuestra profesión, ocurre en la auténtica profesión de Pablo, que es la de escribir. Esto, Blanca, realmente, lo ha dicho ahí muy bien Carlos, lo hacemos porque lo amamos, porque es nuestra pasión y nos gusta. Si fuera porque echamos cuentas, no nos involucrábamos, ¿verdad? No, no sale rentable, no. No. Y en vuestro caso, además, el esfuerzo físico, mental, psicológico de vivir esta experiencia cada día en escena. Sí, bueno, a mí es que es lo que más me divierte de mi trabajo, pero justamente por eso lo hago por amor al arte y es parte del arte. Pero sí, si fuese solo por dinero, no hay quien se dedique a esto, ¿no? Desde luego. Pues qué pena, ¿no? Que esta precariedad que parece endémica en el mundo de la cultura. Pues la verdad es que sí, pero tú lo estás viendo, bueno, lo estáis viendo vosotros, que aquí estamos. Una generación, es claro, incluso como el reparto son 2 generaciones, porque partamos de que es una anécdota de un padre viudo con 3 hijas y contratan a una criada y se convierte en la intrusa en la casa. Bueno, eso es el cuento, eso es un cuento. O sea, y yo lo que decía, digo, bueno, cuando ves la obra o lees la obra te evoca pues otras obras de teatro, ¿no? Porque eso de que quiere ser original, no, en absoluto. Hay 2 temas, amor y muerte, y el tiempo. Efectivamente, Eros y Thanatos, se acabó. Pero seguimos haciéndolo, a pesar de los pesares, seguimos haciéndolo. Y lo que decía, perdón, por lo de las 2 generaciones, las 3 hermanas, que una de ellas la hace un chico, Javier Galvano, Alba Cuevas y aquí Blanca, pues son las hermanas. Y son muy jovencitos, son 20añeros. Y después tenemos al padre y a la criada, pues que entre 40 y 50, como un servidor. Y allí que nos ponemos todos como si no hubiera un mañana, ¿eh? Y como ya digo, afortunadamente creyeron en mi paranoia y creyeron y se la creyeron. Y no hay sábado que no... Y también hay propuestas, ¿no? Por parte, ¿verdad?, que me encantan, porque digo, ahora sí que estás dentro. O sea, cuando te cuentan... Eso lo estoy descubriendo ahora y Blanca no lo sabe. Cuando ya me ha propuesto algo, algún compañero, ¿y por qué no? Digo, bien, ya estás dentro. Ese es el camino. Ya estás dentro, o sea, ya estás dentro de la casa, nunca mejor dicho. Dice Gracia Marín en el estupendo prólogo a tu obra, es un cliché que el teatro es magia. Y yo he añadido al margen, y es verdad. Es un cliché, pero es verdad. El teatro, si no es magia, si no jugamos de esa manera... Hombre, no magia, o sea, que tú en tu casa te sientes y escribas 2 líneas, un personaje A y B, y llegues a un sitio a las 4 de la tarde y lleguen 2 personas de la otra punta de Madrid, se pongan delante de ti y aquello tenga vida, tanto de Lorca, de que los personajes se levantan, se hacen carne y el hueso y en un escenario, sí, eso es magia, potagia, ¿eh? Y que Blanca haga Irene o que Paloma haga la criada y digas tú, esto ya está. Y es mágico porque uno entra a la sala de teatro, a la sala de cine, uno abre un libro y ahí es cuando el tiempo no hace ruido, porque el tiempo no existe. Solo el tiempo que estás teniendo tú enfrentado a la obra de arte. Carlos Herrera Carmona, gracias por creer en ello, por contagiarnos la magia y por regresar 3 veces. Igual tiene que haber una cuarta, no sé cómo... Porque te digo, ya has empatado con Miguel Ángel Delgado. Entonces, ¿estáis ahí viendo quién viene más veces al programa? Pues nos tiene que traer a los 2. ¿Sí? Y juntos ya hacemos la cuarta. Bueno, ya hacemos la cuarta y lo celebramos. No sería mala opción. Blanco y Dobro, gracias. Ha sido la primera, esperemos que no sea la última. Esperemos. Paloma y Lavoy, recogemos el guante. Miguel Ángel Delgado, igual que lo estará viendo el programa, que lo sepa. Nada, nos vamos enamorados, que he reflexionado yo, que si ellos tienen que estar enamorados del proyecto que tú les propones, tú entonces tienes que estar enamorado de ti mismo. Ahí lo dejo. Pues mira, sí. Sí. Pues un poquito sí. Sí, sí, nada de... No. Aquello de la autoestima. Sí, porque es que si no tampoco te lo crees. La que sabemos que no está enamorada de sí misma es el arpa, que siempre está en su ángulo oscuro, pero bueno, vamos ahora, le contamos lo del teatro, ella se anima, alguna melodía que otra y encuentra una nueva lectura que dentro de muy poco tiempo compartiremos con ustedes. Gracias.